Lo anunciado, la diputada Cristina Lustenberg con nosotros, ex viceministra de Salud Pública de nuestro país, médica, pediatra, que nos acompaña hoy. Y ya sabemos que está muy afectada, muy molesta, porque ha sido postergada la sanción de una ley de infancia, de primera infancia, infancia y adolescencia. Buenas noches, diputada. Buenas noches, Jorge. Pero la pregunta es, concretamente la primera pregunta por lo menos, es lo siguiente. En 2 minutos, ¿me diría por qué es vital, cuál es el contenido de este proyecto? Bueno, la ley lo que hace es que ordena la fragmentación del Estado uruguayo, lo hace más eficiente en un tema que los números, y por eso es la convocatoria a todo el sistema político, la situación de la infancia es desgarrante. Venimos de años de invertir, de hacer diseño de políticas públicas, cosas que comenzaron en el año 88 con la creación de los centros CAIF, inversiones que se hicieron de la universalización de 4 y 5, después el gobierno de Frente Amplio emprendió reformas, asignación, se duplicó el gasto público social. En este gobierno se han invertido, hay una partida de 50 millones de dólares que se ha ejecutado muy poco. El Uruguay tiene una dificultad en el diseño de la política pública de infancia, como hay en otros problemas del Estado, que está fragmentado, no se abordan los temas de forma integral, que es lo que propone la ley, y convoca a que el Estado tenga una estrategia, una planificación con indicadores de resultado, de eficiencia, con sistemas de información únicos. Yo escuchaba al presidente de la ARU y le decía, porque he hablado con muchos de ellos, el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno que nos permite exportar la carne de calidad, insertarnos en el mundo, y los niños, que nacen tan pocos niños, que la política natalista, más que preocupados de que nos vamos a extinguir, es cuidar a los niños que ya están. Hoy el Uruguay, Jorge, tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. 157.000. Indicador que está relativamente estancado el 2014 hasta acá. 2014, 15, 16, después 17, 18 bajó y después pandemia mediante y otras dificultades ha aumentado, y sobre todo en la franja etaria de 0 a 6. Entonces, este país no es viable, no es viable. Y le digo, yo lo aprendí con Juan Pablo Terra hace muchos años, en el año 88, y con todos unos investigadores de diferentes disciplinas que ya nos advirtieron. En el año 88, miren, yo tengo 57 años, tenía 22 años, era estudiante de la Facultad de Medicina, y ya fui a escuchar a Mabel Hoppenheim, a cantidad de economistas de diferentes áreas, de disciplinas, de ciencias sociales, de la mirada más antropológica, y ya advertían los problemas graves que íbamos a tener el Uruguay en trayectoria educativa, en cohesión social, en habilidades socioemocionales, porque el Uruguay no estábamos dándole la magnitud a esta etapa de la vida. Y diputada, 157.000 niños que están por debajo del nivel de la pobreza. ¿Eso quiere decir que las 3 comidas llegan? No. No llegan a las 3 comidas. Hoy hay 500.000 personas en el Uruguay, 500.000, con inseguridad alimentaria moderada severa, y 100.000 con inseguridad alimentaria severa. Ahí está. Estamos hablando de 3 comidas como punto básico, como ¿no? Punto básico. Ahí está. Esos niños tienen en su mayoría, supongo, estoy proyectándome en la cifra y en el drama que viven. Esos niños concurren a la escuela, tienen la protección o por lo menos la expectativa de un futuro mejor a través del conocimiento. Y eso deberían tener. Pero un niño que llega a la etapa, la etapa educativa, por eso con el sector de educación trabajamos mucho, el sistema educativo no puede. Cuando un niño llega con inseguridad alimentaria, cuando llega sin desayunar, cuando no tiene acceso a una vestimenta adecuada, cuando hay violencia. Como en el deporte. Es una cosa que es como de sentido común. ¿Por qué la diferencia entre nuestros hijos, entre nuestros nietos y los que menos tienen? El Uruguay no puede ser el país de las desigualdades. No podemos tener en la franja costera o quienes tenemos acceso a determinadas posibilidades por nuestros ingresos económicos, nuestros hijos no pueden tener todas esas prestaciones y quienes no tienen no. No hay cosa más injusta que el lugar donde nazca un niño condicione esto. Las condiciones que tenemos todos para ser ciudadanos plenos, para aprender, para después acceder a un mundo del trabajo que cambia, que cada vez más nos desafía. Un país que está preocupado por la seguridad, por la cohesión social, por la educación, no puede, y con tan pocos nacimientos, no tener esto como una política de Estado. Ahora, ¿este proyecto asegura que esos niños van a comer las 3 comidas por día? Este proyecto va en esa sintonía de ordenar
de poner esto como una política de Estado, porque yo tuve una reunión excelente con el presidente de la República, con todos los dirigentes de todos los partidos políticos de este país, dimensionando esto con empresarios, con ámbitos sindicales, con el ámbito académico, y todos estaríamos de acuerdo, porque las pruebas están que tenemos iniciativas, mejoran indicadores parcialmente, pero con lo estructural no. ¿Por qué es? Porque no tenemos una estrategia única como país, con cosas que se resuelven en un periodo de gobierno y hay otros que requieren más tiempo. Los nórdicos lo resolvieron en la década del 40. Sí. O como nuestro país lo resolvió en los primeros... Son los nórdicos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué nosotros no? Si en las primeras décadas del siglo pasado, ustedes que tienen una formación histórica muy importante, teníamos otros indicadores. Es verdad. Y no esto. ¿Por qué no? O sea, desafiar al mundo que se viene, pero ¿por qué el Uruguay dejó de tener esos indicadores que nos posicionaban en el mundo en las primeras décadas del siglo pasado? ¿Qué nos pasó después? Luchtenberg, por lo general, gran pregunta. Cuando quiere graficar la importancia de hacer políticas focalizadas sobre todo en primera infancia, ¿no? Trae incluso las tomografías de cerebros de niños con determinado desarrollo de contexto versus otros, ¿no? Siempre los tiene encima. A lo que voy, igual es el tema de las cifras de pobreza, ¿no? Cuando uno desagrega, ¿no? Por tramos, se encuentra que entre 0 y 6... Ahora estamos más o menos a niveles de 2019, 16,5, 17 según... 19,7, más o menos. Sí, está bien, datos está bien. del último semestre de 2022. Es muy difícil atacar esas cifras estructurales de pobreza en ese tramo. No alcanza con las transferencias, me imagino. Tampoco alcanza seguramente con el desarrollo de viviendas para todas las personas. Tampoco alcanza con que todos estén en el sistema educativo. Pero ¿dónde habría que poner énfasis si queremos realmente bajar drásticamente esa cifra de 16,5, 17, 16, 15 a 4 o 5%? Mire, primero, Diego, no es tan difícil. ¿Sabes que eso es lo peor? Lo más grave y la impotencia es que no es difícil. Son muy pocos niños, hay experiencia. Yo coordiné la creación del programa Uruguay Crece Contigo, que tomó la experiencia del departamento de Canelones. Ahí trabajamos con familias de extremísima vulnerabilidad. Y las familias, cuando uno las acompaña, cuando se insertan en el sistema educativo, cuando tienen acceso al mundo del trabajo, no hay mejor política social que la que accedemos al trabajo. O sea, cuando hay un diseño de política pública, se pueden hacer cosas, cuando no está visto desde solamente de la infancia, porque eso lo hemos aprendido con los economistas, con Andrea Vigorito. En el Uruguay hay mucha información. La situación de la infancia está sobrediagnosticada. Hay mucha evidencia de lo que ha tenido impacto, de experiencias que ha tenido el Uruguay y de lo que debemos hacer. Entonces, no es tan complejo. Lo que no podemos hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora. Tenemos que tomar lecciones aprendidas, ¿no? La creación de los centros CAIF, por eso está hasta ahora, pero hay que también cambiar en un proceso más ágil de que los centros CAIF 4 horas no sirven para todas las familias porque no estamos promoviendo, primero, una cosa que es importante, y yo lo aprendí mucho con educación, y sobre todo en el sector de educación inicial, la importancia de los cuidados, del aprendizaje, del estímulo en los primeros años de vida. Los lugares donde están los niños no pueden ser depósitos, tienen que ser centros de educación inicial de calidad, como accedemos los que pagamos. Porque yo les quiero decir, los quintiles 4 y 5, el 90% de los niños de nuestros hijos, me incluyo, van a centros de educación inicial de calidad, contra casi no llega a ser un 20% de los sectores del quintil 1 y 2. Hay un tema de oferta y de demanda. Una mujer trabajadora, cuando termina la licencia, las licencias parentales, que en el Uruguay recién en el 2013, llegamos al mínimo de lo recomendado por la OIT, no es que seamos generosos con las licencias parentales. Y hay un bache muy grave, institucional, desde el reintegro relativamente a los 6 meses o que se intercale la licencia con el padre o algunos beneficios que hay en algunas instituciones o empresas. Esa familia se tiene que pagar, o alguien que le cuida si no tiene red de abuelos, red familiar, para esa mujer no dejar de insertarse en el mundo del trabajo, perder la autonomía y todo lo que genera, porque cuando tiene un hijo las familias se empobrecen. Entonces, de verdad que tiene que haber una política de Estado que sea unificada, saber bien dónde están las familias, todos los quintiles, porque hay dificultades en todos los quintiles. Yo le digo, para la clase también trabajadora se genera una dificultad importante. Y no puede ser que eso sea gasto bolsillo, porque también está el impacto económico. Los países que han invertido en la primera etapa de la vida, teniendo un Estado con centros de cuidados, con políticas de empleo que favorezcan la inserción de mujeres y varones con niños, con políticas de vivienda. Hoy tenemos 30.000 niños, 30.000
viviendo días de invierno en condiciones de emergencia habitacional. No es el acceso a la vivienda, estamos hablando piso de tierra, paredes y techo de desecho y sin acceso a saneamiento. En el Uruguay. Ese paisaje que usted describe, perdón, dale. ese paisaje que usted describe me hace pensar que no termina el drama en esos 157.000 niños o en esos 30.000 niños que últimamente refería. Eso se proyecta luego hacia toda la sociedad, ¿o no? Hay una sociedad que nunca va a ser de alguna manera señalada, tocada, no tengo el término, pero creo que me hago entender, por esa realidad. Pero, Jorge, es injusto porque está demostrado que todos nacemos con las mismas oportunidades y que lo que condiciona las posibilidades, sin ser determinista, porque en toda la vida las personas hay que invertir, a veces cuando me hablan de ejemplos de resiliencia, de excepciones, sí, hay. Pero no solo las personas, solo a puro esfuerzo salimos adelante. Hay un piso mínimo de oportunidades que tenemos que tener todos garantizados para salir adelante. Y la niñez es básica. Y la niñez y la adolescencia temprana, de 10 a 14. Miren esta foto, el cerebro crece el 80% de lo que vamos a hacer nosotros, de nuestro crecimiento a los 18, 20 años, en los 3 primeros años de vida. Exacto. En la etapa del embarazo y en esta primera etapa. Ahí se generan las habilidades cognitivas, lo que ese niño va a aprender, prácticamente el lenguaje, todo. La cohesión social. Entonces, fíjense que un niño que no come, que tiene violencia, que vive en una situación de emergencia habitacional, a los 3 años, crece casi la mitad de lo que crece un hijo, una persona, un niño que tiene las condiciones adecuadas, materiales, afectivas en su hogar. Entonces, de verdad, el Uruguay no se puede dar el gusto, porque somos muy poquitos. Es un tema ético, de derechos, hasta económico, porque acá hay que administrar los recursos, que es lo que propone la ley. Diputada, ser eficiente. no creo que nadie discrepe con usted. No creo que nadie discrepe Yo iba a con ir usted. un poquito por ese lado y a la suspensión, a la postergación. Sí. De lo que se desprende del proyecto, de lo que usted dice, que hay una gran dispersión de esfuerzos, que hay que centralizar, que hay organismos y probablemente recursos, y para eso propone la creación de un gabinete, primera infancia y adolescencia, con el presidente y una cantidad de personas más de cargo. Al parecer estaban, siguiendo la línea argumental de Jorge, todos de acuerdo. Sí. Esto recibió apoyo en comisión, pero se postergó creo que por tercera vez, me parece, no estoy seguro. Y usted sacó una declaración en que usted de algún modo dice que no cree que esto aporte, que la postergación vaya a aportar, como se dice, de algún lugar del oficialismo. ¿Por qué cree que se postergó otra vez algo sobre lo que había consenso, unanimidad, no consenso? Sí, de verdad que, como yo decía, venimos de un proceso de años. Esta ley tuvo su primera estudio, que se votó también por unanimidad en la comisión en el año 2019. Estar cercano al periodo electoral es una cosa que aprendí en mi función de legisladora, que es muy difícil que se saquen cosas sustantivas en la parte, con la cercanía electoral. Y por eso esta vez arrancamos desde el inicio. La desarchivamos, tomamos todos los aportes del Poder Ejecutivo, organización de la sociedad civil, ambiente académico, todo lo que se puedan imaginar. Casi 3 años en discusión abierta, la discusión del Parlamento. Convocamos a los asesores de nuestros legisladores, trabajar, recibir aportes. El aporte más concreto que recibimos es del legislador de Cabildo Abierto, Martín Sodano, que hizo apreciaciones con su equipo jurídico de entidad que nosotros la tomamos y la reformamos. Después se votó en mayoría en julio, y en mayoría en junio y en julio todo el articulado, y ahora supuestamente algunos legisladores del Partido Nacional tienen algunas observaciones para hacernos llegar, y eso ha dilatado el tercer intento de que se discuta en el Pleno. Nosotros las estamos esperando, siempre hemos sido muy abiertos, de hecho hemos recorrido porque entendemos que esto tiene que ser de todo el sistema político, tener un acuerdo, y esto no es ir contra. Todos hemos hecho esfuerzos como país. Una política de Estado. Pero es una política de Estado que interpele la fragmentación, la burocracia que tiene el Estado uruguayo. Imagínense para una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista. Empieza con graves dificultades la inserción educativa, prestaciones que vienen por el BPS, otras que vienen por el sistema de salud, otras que tiene que pagar gasto bolsillo. O sea, estamos haciendo un Estado totalmente ineficiente con los recursos que hay, y por otro lado invertimos 4 veces menos que los países desarrollados en infancia. No puede ser que los niños sean rehenes de una lógica microelectoral
ni determinadas cosas que no le hacen bien. No le hacen bien al país. Pero esto es microelectoral, o sea, ¿entendés que la postergación de la votación tiene que ver con, digamos, quién saca más rédito electoral? Y claro, fíjate que yo valoro mucho la generosidad del presidente de la República, de los ministros de este Poder Ejecutivo que me han recibido, Economía, el director de OPP, Ministerio de Desarrollo Social, el presidente Linau, que han ido por la comisión y después hemos tenido reuniones personales. El Partido Colorado desde el inicio manifestó apoyo, yo tuve reunión con el expresidente Sanguinetti, con todo el Ejecutivo del Partido Colorado, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el PERI. Y en el sistema político tenemos que tener acuerdo. Yo entiendo que yo soy una diputada de la oposición y a veces estamos acostumbrados... Y bueno, y eso es lo que queremos, pero hemos tenido apertura. Nosotros en nuestro gobierno no la pudimos concretar, vamos a entender. ¿Tiene alguna hipótesis de por qué se postergó? Yo sí tengo hipótesis de que nos falta más en... Yo creo que cuando la gente nos elige, Alfonso, desearía que aunque no rinde, porque esta es la política de la inmediatez, del Twitter, el político que más agrede, que más sale en las redes, después se levantan en muchos lugares. Entonces esto es una rosca. A veces me dicen, Cristina, trabajás muchísimo, no lo visualizás. Yo qué sé, yo en la pandemia trabajé bajo ruido, por ejemplo. Usted ha dicho que aprobar proyectos en el Parlamento, me corrige si estoy recordando mal, es prácticamente imposible. ¿A quién aludía? ¿A quién involucraba? ¿A propios y extraños o a extraños solos? Yo no quiero pecar ni de soberbia ni nada, porque nosotros trabajamos y se aprueban proyectos y cosas, Jorge, pero yo creo que la gente exigiría eso, para terminar la frase, que en determinados temas que tienen que ver con la educación, con el mundo del trabajo, con las políticas de infancia, de salud, a mí de verdad que el sistema de salud precisa que profundicemos en prestaciones, en acceso a medicamentos. La medicina avanza, hoy tenemos dificultades en los tiempos de espera. Pero y nos requeriría... ¿Las trabas han sido político-partidarias, por intereses políticos? Ahora estoy esperando porque no me queda con claridad, porque con muchos legisladores tenemos un diálogo, la diputada Carmen Torca, o sea, el presidente de la Cámara, han manifestado. Ahora no conocemos en profundidad cuál fue la primera. La podemos entender porque estamos en el marco de la rendición de cuentas, donde hay mucha confrontación, mucho análisis, y era en agosto, y quizás ahí, en algo que queremos cuidar, de ese enfrentamiento, de esas cosas, de tratar de aportar, estaba bien, pero iba a ser el 5, el 6, ahora la coalición, en la coordinación con nuestros coordinadores, la interpartidaria, nos plantean que va a ser en octubre. Ojalá sea en octubre. Esperemos que... Esto no tiene rédito de ninguno de nosotros, o sea, es como de todos juntos. Bueno, pero tiene, en definitiva, para muchos es el proyecto de Lusthenberg, capaz que y bueno, pero miren, yo hoy hablaba con el ministro de Defensa, Javier García, que somos médicos, y nosotros aprobamos el proyecto de alimentación saludable, que es el proyecto de Javier García. ¿Entienden? A mí, yo estaba en un lugar técnico, me consultaron nuestros legisladores y siempre lo apoyamos porque era algo. ¿Quién iba a estar en contra de que los niños en los centros escolares deberían tener una alimentación más saludable, los productos a la venta y en la alimentación? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Eso, nosotros siendo gobierno, por más que lo proponía un senador de la oposición o un legislador de la oposición. Yo creo que eso es lo que la gente esperaría, que en los proyectos macro, que son temas estructurales que no se resuelven en la micropolítica, que tienen que trascender, tuviéramos un piso mínimo de acuerdos. Después podemos tener otras cosas que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo sé que la política tiene sus tiempos. A mí me dice, Cristina, acostúmbrate a esto. Yo me acostumbro, pero no me voy a hacer eco. Se acostumbra, pero no tanto. He aprendido, claro. Pero me parece que mientras que nosotros discutimos años, estamos condenando a cientos de miles de personas en determinado lugar. Entonces, de verdad que creo que me puedo acostumbrar a escuchar más, a estudiar más, a aprender de los que saben, pero no a esa letanía que tiene el Uruguay para tomar decisiones que hablan de la viabilidad del país. Quedó claro, diputada. Le agradezco mucho por su presencia esta noche, esta visita. Espero que esta realidad cambie. La realidad de esos chicos estoy hablando específicamente y las preocupaciones de todos, ¿verdad? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes.